Hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos, nuevamente allí te veo que estás. No, sabes que no te puedo ver, pero sí seguramente es como si te viera, como si estuviéramos cara a cara y puedo estar disfrutando este momento como vos podés hacerlo porque nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y es Dios quien nos habla y entonces esta relación que tengo contigo me lleva a pensar de que estamos bajo la palabra de Dios juntos. Yo también estoy escuchando, estoy a la vez que voy hablando, a la vez que preparo los mensajes, yo también soy tocado con la palabra. Es más, primero, antes de que Dios te hable a ti, me ha hablado a mí. Por eso es que yo puedo transmitir la voz de Dios y hacértela llegar a tu mismo corazón. Hoy traigo un mensaje que lleva por título En la mira. Y pensaba cuando inicié la preparación de este mensaje, pensaba en un gran guerrero que tiene que enfrentar a un enemigo, un cuerpo a cuerpo, soldado a soldado, y un guerrero poderoso, fuerte, y que cuando él ya ha decidido que va a ir a enfrentar a su oponente, a su enemigo, va a su sala de armas y allí escoge las armas con las cuales va a enfrentar al enemigo. Y entonces él toma una espada, la observa, ve que esté perfectamente afilada, que esté todo perfectamente colocado y entonces una vez que ha terminado con la espada, ya la guarda, la deja lista para el combate y finalmente escoge otra arma, un arco. Y la espada es para una lucha corta, pero él piensa que su enemigo puede llegar a huir. Y entonces él prepara un arco y luego prepara y forja sus propias flechas y hace flechas especiales. Hace flechas que puedan ser encendidas y que puedan ser lanzadas, encendidas a larga distancia y que cuando alcancen al enemigo, éste morirá por el impacto de la flecha y también por el fuego que lo quemará. Y pensando en esto, estaba pensando cuando viene el enfrentamiento y allí viene este guerrero preparado, listo con su espada, con su arco, y allí el enemigo lo ve. Y el enemigo se ve pero mucho más débil que este guerrero. Entonces se da cuenta que no lo va a poder vencer. Y entonces comienza a retroceder al punto de que comienza a disparar porque ha visto que este guerrero tiene un arco, tiene un arma que lanza dardos a larga distancia. Entonces comienza a correr y el guerrero, allí experimentado, toma su arco, lo tensa, coloca la flecha o la saeta, como suele decir la Biblia, coloca la flecha, la enciende, tensa el arco y ya tiene listo a su enemigo, lo tiene en la mira. Y esto nos habla de un guerrero muy poderoso que tiene a alguien en la mira. ¿Sabéis quién es? Ese guerrero es Dios. Dios tiene al pecador en la mira. Y si el pecador huye, igual será alcanzado por la saeta de Dios. Y entonces la Biblia nos habla como si Dios estuviese, imaginemos, preparando toda esta escena. Lo leemos allí en el Salmo número 7, en el versículo 11, donde dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que el impío está en la mira de Dios todos los días, porque Dios que conoce el corazón, conoce tu corazón, conoce el corazón de cada ser y sabe cuántas maldades hace el ser. Y entonces dice que Él está irado todos los días. ¿Y por qué está irado? Porque Dios es un Dios es un juez justo y Él juzga el pecado. Y entonces podemos ver allí en el versículo 12, donde
hay una condición para que ese pecador o ese impío no sea alcanzado con el dardo de fuego que le lanzará Dios. Dice el versículo 12 del Salmo 7, si no se arrepiente, Dios, es decir, si el pecador no se arrepiente, ¿qué hará Dios? Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y el versículo 13 dice, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es como lo que yo te contaba. Dios ya tiene sus armas listas para alcanzar al pecador. Dice que ha afilado su espada, ha preparado su arco, ya tiene la saeta lista y el pecador está en la mira y va a ser alcanzado por esa saeta, una saeta ardiente, como dice allí, que Dios ha preparado saetas o flechas con la punta prendida a fuego, saetas ardientes. Y el impío tiene una esperanza todavía, porque aún no ha sido alcanzado, simplemente está en la mira, lo tiene allí en la mira. Cuando esa saeta sea lanzada por la mano de Dios, el pecador caerá muerto y será quemado por el fuego de su saeta ardiente. Entonces la única esperanza que le queda al pecador es volver y arrepentirse de sus pecados. El impío está en la mira, no podrá escapar de la saeta de Dios, no podrá escapar de esa flecha. ¿Y por qué no escapará? Porque Dios es un Dios de amor. Eso sí, Dios es un Dios de amor. Pero no debemos confundir amor con justicia. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y un día el pecador será alcanzado por la flecha de Dios si no se arrepiente. Dice el Salmo 9 en el versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que él ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y ahora dice unas palabras que no las entendemos. Dice agayón y un punto y dice Selah. Si lees en el Salmo dice al final eso, al final de ese versículo. Quiere decir, tomemos un tiempo para meditar, tomemos un tiempo para reflexionar. Que por más que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, de nuestras injusticias, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, no es así. Estamos en la mira de Dios. Y entonces dice el versículo 17 del Salmo, el Salmo 9 que leíamos, los malos serán trasladados al Seol. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué querrá decir eso? Y sigue diciendo, todas las gentes que se olvidan de Dios, todos aquellos que viven como si Dios no existiera. Porque cuando el pecador niega que existe Dios, eso le da a él, entre comillas, una libertad para pecar. Pero por más que él diga que no existe Dios, eso no hace de que Dios no exista. Simplemente él cree que puede hacer de la suya sin que sea alcanzado por la saeta de Dios. Pero el pecador está en la mira y dice que va a ser trasladado al Seol. ¿Y qué es el Seol? El Seol es un lugar de tormento, un lugar horrible donde el pecador va a ser colocado. El pecador que muere y no ha vuelto a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, terminará en el Seol, que es un lugar de tormento. Ahora te voy a contar cómo me inspiró este mensaje para ponerle en la mira. Había un rey de Israel, que Israel se lo conoce como el reino de las 10 tribus, que es el reino del norte, y allí gobernaba un rey que se llamaba Acab, y en el sur gobernaba otro rey que se llamaba Josafat. El sur es Judá, es el lugar donde moraban las otras 2 tribus. Recordemos que el pueblo de Israel se divide en 12 tribus, así que en el norte tenemos a Acab, rey del norte, y en el sur tenemos a Josafat, rey de Judá. Parece ser que un día el rey de Judá decide visitar
al rey del norte, a Acab. Y allí lo visita, se saludan, está ese cotejo de recibimiento, y luego viene la parte íntima. Y allí el rey del norte, Acab, le propone a Josafat de ir a conquistar una ciudad que quedaba al otro lado del Jordán, que se llamaba Ramot de Galaad, y allí esa ciudad había sido tomada por los sirios. Y entonces dice, ¿por qué no vamos junto a la batalla? Dice, y tomamos esa ciudad. Y entonces allí Josafat le cuenta, mirá, nosotros somos hermanos, dice, somos el uno para el otro, donde vas vos voy yo, mi gente y mis guerreros son tus guerreros, así que no hay problema. Pero te pongo una condición, que consultemos a un profeta de Dios para que nos traiga la voz de Dios y podamos saber si vamos a vencer a esa gente o si ellos nos van a derrotar. No va a ser cosa que salgamos heridos. Teniendo esta posibilidad de consultar a Dios, llamemos a un profeta y consultemos a Dios. Y bueno, dice allí en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 4, ahí vamos a leer lo que te acabo de contar. Dice así, Primera Reyes 22, 4. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, a Acab. Dice, yo soy como tú. Dice, y mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como tus caballos. Es decir, todo lo mío lo podés usar tranquilamente. Pero dice el versículo 5. Dijo luego Josafat, el rey del sur, el rey de Judá. Dijo luego Josafat al rey de Israel, Acab. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y entonces, seguramente, cuando Josafat le dice eso a Acab, Acab debe haber cambiado su rostro debe haber cambiado. Porque el consultar a Dios le llevaría a tener que obedecer a Dios. Porque él había tomado esa decisión de querer conquistar a Ramot de Galaad sin consultar a Dios. Él no había tenido en cuenta a Dios. Entonces él pensó, si viene un profeta y me dice lo que Dios opina de esta decisión, ¿y si me sale contraria? Y entonces dice que Acab reúne a 400 de los profetas que él tenía. Pero hay algo extraño. Él era un hombre raro, un hombre como quizás podríamos ser un hombre o una mujer como los de estos tiempos, que le gustaban que le mienta. Le gustaba que, aunque las cosas fueran mal, que le dijera, no, está todo bien, no pasa nada, sé positivo, hace esto, hace el otro, que no hay ni un problema. Bueno, Acab, el rey del norte, era así. Entonces tenía 400 profetas que cuando él los llamaba, él mandaba decir que si le van a decir algo mal, que ni abrieran la boca, que siempre tenían que decirle cosas que a él le agradaran. Así que llama a los profetas. Dice el Primera Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Así que me imagino allí, bueno, listo. Ya está, Josafat, viste, yo consulté a los profetas y bueno, ellos me dijeron que no va a haber problema, que vamos a ganar. Pero Josafat era un hombre de Dios. Josafat era un hombre que no movía un pie si Dios no se lo decía. Así que dice, ¿por qué no consultamos? Dice, no, hay la posibilidad de que haya algún profeta de Dios. Como que él dice, estos no son profetas, es como me hace acordar a las religiones, que las religiones, cualquier religión es el opio de los pueblos. Entonces, mientras vos estás en una religión donde te pareciera que está todo bien,
que no hay problema con Dios porque ya estás en una religión. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces Josafat dice, pero no hay algún profeta verdadero, porque esto no me convence. Y allí estaba acá pensando en una persona. Él estaba pensando en alguien que era un profeta verdadero, pero que cada vez que profetizaba y traía la palabra de Dios, a él nunca le gustaba. Así que dice allí el versículo 7 del capítulo 22 de Primera Reyes, dice así: y dijo Josafat, ahí una vez que pasan los 400 profetas, Josafat habla, dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Es decir, ¿hay algún profeta verdadero y no estos que estos manos santas que traes? Dice, ¿tenés algún profeta verdadero? Y bueno, ¿y qué le dice acá? Tiene que decirle. Dice Primera Reyes 22:8. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Y todavía hay uno, pero dice, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, dice, más lo odio a este profeta. Por eso no lo llamé, porque este profeta no me gusta para nada. Dice, yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Dice, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Cómo va a hablar así de un profeta de Dios? Si trae palabra de Dios, aunque no te guste, es palabra de Dios. Entonces, me imagino allí, acá diciendo, bueno, estoy entre la espada y la pared. Vayan a buscar a Micaías. Pero hagan una cosa, cuando vayan a buscarlo, díganle que me profetice bien, porque si no lo voy a meter en la cárcel. Me tiene que decir lo mismo que me dijeron estos 400 que yo traje para consultar. Y entonces dice que lo envía a traer. Dice el versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una anuncian al rey cosas buenas. Es decir, le dice, mirá que los profetas, los 400 que trajo el rey, le anunciaron que iba a ganar. No es cosas que vos metas el pie, y dice otra palabra, solemos decir, vamos a decir, no metas el pie, porque mirá que el rey te va a meter preso. Dice, y he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora, le dice el que lo va a buscar a Micaías, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito al rey. Dice, anuncia buen éxito. Y yo me quedé pensando, ¿y cuántas veces nosotros actuamos de esa misma manera? Y aquella persona que nos dice cosas que son verdaderas y que nosotros sabemos que son verdaderas, nos ofende. ¿Por qué será? Y acá en esta parte yo me imagino yendo al médico con una enfermedad terrible, con un tremendo problema, y el médico me examina y allí hacen todos los estudios. Finalmente vengo al médico para que me diga cuál es el diagnóstico. Y en ese momento, ¿qué te gustaría que te diga el médico? ¿Que te mienta? ¿O que te diga que si no haces algo urgente te vas a morir? ¿O preferís que te diga, no, está todo bien, no pasa nada, un buen descanso, no pasa nada, está todo bien, vas a salir bien de esta? Y después muere la persona. Pero ¿sabés que a veces actuamos así como este rey? Entonces, ¿qué te gustaría que te digan? ¿La verdad o una mentira? Seguimos. Dice el versículo 13, y el mensajero había ido a llamar a Micaías, volvemos a leer, y le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y dice el versículo 14, ahora va a hablar el profeta de Dios, Micaías.
Dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es decir, yo soy, dice Micaías, yo soy un profeta de Dios. Yo no hablo por mi cuenta, por eso soy profeta de Dios. Hablo lo que Dios me dice que hable, porque para eso se me consulta, soy profeta de Dios. No soy ni mi propio profeta ni el profeta del rey Acab. Así que yo voy a decir lo que Dios me diga. Y entonces ahí lo llevan frente al rey, al rey Acab, que lo mandó llamar, y también está allí Josafat, el rey del sur, escuchando. Y entonces dice el versículo 17, que el profeta le va a decir con respecto a la batalla que van a tener. Dice, entonces él dijo, ahí habla Micaías, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué es lo que le dice el profeta? Dice, les está diciendo que el rey Acab va a morir en esa batalla. Cuando le hablan del pastor, de su señor, le dice que Acab va a morir y que va a caer en la batalla. Y cuando el rey muere, el resto se dispersa. Y por eso que cuando había enfrentamientos entre dos ejércitos, siempre se trataba de matar primero al máximo, es decir, a los reyes. Se mataba a los reyes que salían a la batalla. Así que cuando el rey moría, el resto se dispersaba. Y Acab lo entendió bien lo que le dijo este profeta Micaías. Y entonces él va a escuchar algo más que va a decir Micaías, porque Micaías trae la palabra de Dios y no va a callar. Dice el versículo 23, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Es decir, que Micaías era un hombre de Dios, un hombre que no callaba la palabra de Dios, no la licuaba, no la hacía más viable para que el oyente se sintiera cómodo. Al contrario, si Dios tiene algo que decir, te lo va a decir tal cual son las cosas, no te va a mentir, por más que te guste que te mientan. Entonces le dice al rey, dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Todo esto que profetizaron es la mentira que a vos te gusta oír. Y dice, entonces Dios a los profetas le hizo decir cosas que son las que te gustan a vos, pero no las que dice Dios. Eso le dice Micaías de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hace Acab cuando escucha eso? Dice el versículo 26, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Decía, aprésenlo, y llévenlo y métanlo preso. Dice el versículo 27, y dirás, dile a los que lo llevas, a los gobernadores, dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, dice, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Es decir, desecha la palabra que le dice Micaías, que era palabra de Dios, y él está decidido a ir a la batalla igual, aunque se le ha pronosticado que él morirá en esa batalla. Bueno, viene el enfrentamiento, y una de las órdenes que había dado el rey de Siria a su ejército era, lo primero que tienen que alcanzar es al rey de Israel, a Acab. Lo primero que tiene, o sea, ustedes búsquenlo hasta que lo maten. A él tienen que alcanzar primero. Y esa era una estrategia que se usaba en la guerra. Pero Acab creía que se las sabía todas. Entonces, ¿qué va a hacer Acab? Va a disfrazarse. Se va a disfrazar de un soldado común. Entonces, cuando lo busquen en el campo de batalla para matarlo, no lo van a encontrar porque no lo van a reconocer. Porque los reyes salían vestidos con el ornamento de un rey a la guerra, no salían así nomás, salían vestidos para guerrear, pero tenían una vestidura especial.
Entonces allí va a ser una propuesta. Dice allí en el versículo 30, y el rey de Israel dijo a Josafat, es decir, Acab le dice a Josafat, dice, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y tú vístete para la guerra como siempre lo has hecho, pero yo me voy a disfrazar. Dice, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Empezó el combate. Y allí estaba Acab disfrazado, aquel que Dios le había dicho que iba a morir en el campo de batalla. Pero él dice, no, yo disfrazado no voy a morir, no se van a dar cuenta que soy yo. Pero Dios sí sabía quién era él. En medio de la multitud de gente, Dios sabía quién era él. Dice el versículo 30, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis, ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Esta era la orden que les había dado. Busquen al rey de Israel, maten a él. Entonces podemos decir, pero no lo van a encontrar. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo tenía en la mira a Acab. Así que Dios estaba allí apuntándolo con su mira y lo tenía justo, lo tenía listo para matarlo, porque era soberbio, porque había despreciado la voz de Dios, porque había mandado a la cárcel a aquel que traía voz del cielo. Y entonces dice que Dios sabía quién era él. Y mirá de qué manera la saeta de Dios va a alcanzar a este rey para matarlo. Acordate, está disfrazado en medio del campo, nadie sabe dónde está. Y mira lo que pasa. Dice así, versículo 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, lanzó una flecha, un hombre de los sirios lanzó una flecha como al montón la tiró. ¿Y dónde pegó esa flecha? Dice, y un hombre disparó a su arco a la aventura e hirió ¿a quién? Al rey de Israel. ¿Y a dónde lo hirió? Dice, por entre las junturas de la armadura. La flecha esa podía haber caído en cualquier parte, porque estaba todo armado, protegido. Pero había un punto en el cual se unía la armadura. Bueno, ahí era débil. Pero como Dios conocía ese punto, la saeta fue ahí, a ese lugar, fue al lugar de muerte, porque Dios conoce dónde va a aplicar esa saeta, no la tira en cualquier lado. Entonces Dios que sabía dice que uno tiró como a la nada, tiró una flecha, y la flecha buscó el rumbo que Dios le daba a esa flecha, y entró justo en la parte débil de la armadura, y allí muere ese rey, mata al rey. Dice, por lo que dijo el rey a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Dice, sácame del campo urgente, llévame para que me curen, porque estoy herido. Pero ¿qué pasó? La batalla arreciaba, era tremenda la batalla. ¿Por qué? Porque no encontraban al rey de Israel, no lo encontraban, eran soldados solamente, así que tenían que pelear hasta exterminarlos a todos. Así que la batalla era tan recia que nadie pudo atenderlo al rey. Y el rey estaba allí, estaba con esa espada, esa flecha clavada, y nadie lo podía ayudar por lo recio de la batalla. Eso lo dice aquí en 1 Reyes 22, 35. Dice, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Dice, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Es decir, él estaba en su carro, nadie lo podía auxiliar, y dice sí, que estuvo hasta que se terminó la batalla, hasta la tarde. Y dice que la saeta la tenía clavada. ¿Por qué? Porque Dios había puesto ya su mira en él. Y aunque él se disfrazó, Dios lo pudo encontrar. Y entonces cuando la saeta andaba en el aire a la aventura, sin saber dónde caer, va justo al lugar donde mataría al rey de Israel, para cumplir su palabra. La misma palabra que le había enviado al rey a decir por medio del profeta Micaías. Ahora, déjame preguntarte. Volvamos ahora a la realidad, al día de hoy. Y yo quiero ser sincero contigo y te quiero preguntar, ¿qué quieres que yo te mienta? ¿Te gustaría que yo te
te hable religiosamente y te dijera que todo va a estar bien, que podés seguir haciendo de las tuyas, que podés seguir pecando, que podés seguir ofendiendo a Dios, como si Dios no supiera dónde estás y que Dios no te puede ver, que estás oculto y que las cosas que haces en oculto nadie las ve, pero te digo una cosa, Dios las ve. ¿Qué querés, que yo te mienta o te diga la verdad? ¿Sabés qué? Yo no te puedo mentir, porque cuando yo me nutro para un mensaje, tomo el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que después de que dejes este mundo, vas a morir. Vas a morir porque la saeta de Dios te va a alcanzar. Y cuando dejes este mundo, como Dios es justo, irás a un juicio. Y si no te arrepientes urgentemente y te vuelves a Dios, cuando ese juicio Dios baje su martillo, serás asaeteado y serás lanzado a un lago de fuego. Y allí estarás, en ese lugar, por toda la eternidad, y nunca podrás salir de allí. Ese es el Seol del mundo. Allí es el lugar donde irás a parar por toda la eternidad. Es un lago que está preparado para el pecador. Es un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces, yo te lo digo ahora, hay una esperanza para ti. Porque Dios, a pesar de que es justo, es misericordioso. Y hoy ha pensado una forma en que tú puedas cambiar el destino eterno de tu alma. ¿Cómo? Volviéndote a Dios y escuchando su voz. ¿Y cuál es la voz de Dios para este día y para vos? Como lo fue para mí en su tiempo. La voz de Dios dice, Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así, esto es voz de Dios. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que después de la muerte hay un juicio. Y después de ese juicio está la muerte eterna. Pero si el pecador se arrepiente, Dios ha preparado una forma de que no llegues a ese lugar, sino que tampoco alcances ese día de juicio y pases directamente a la presencia de Dios, sin tener que ir a ese lugar de tormento. ¿De qué manera? Dios hizo una obra extraordinaria y no la puedes ignorar. No puedes dejarla pasar, no puedes obviarla como si fuese una religión, sino que es el único medio de salvación. Dice allí, Hebreos 9:28, dice, así también, es decir, así como hay un juicio, así como hay una sola muerte, así como hay un juicio del otro lado de la muerte, también dice de la misma manera, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dios una vez tensó su arco y lo apuntó hacia un lugar, hacia Jerusalén. Allí estaba su Hijo, el Hijo de Dios, muriendo. Y Dios el Padre tenía su arco preparado y lanzó su saeta ardiente y lo ajustició a su Hijo allí en la cruz en Jerusalén, a la salida de la ciudad, en el monte de la calavera. Y allí Dios el Padre lo castigó duramente a su Hijo por tu causa, por tu pecado y por mi pecado. Y entonces dice la palabra de Dios que así como hay un juicio del otro lado de la muerte, también ya hubo un juicio de este lado, en Jerusalén y en el monte de la calavera, donde Cristo murió por ti y recibió esa saeta, recibió el castigo, ese juicio de Dios. Por lo tanto, la palabra dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, no dice de todos, porque si bien murió por todos, no todos irán a Dios, no todos se arrepentirán y recibirán ese ser maravilloso en su corazón, que es Cristo Jesús muriendo por el pecador. Él ya fue asaeteado por ti. Él murió en esa cruz y murió allí desangrado.
Él murió en el campo de batalla. Él murió allí a la salida de Jerusalén y fue asaeteado porque Dios lo tenía en la mira a Él primeramente. Pero ahora te tiene en la mira a ti. Y si tú no vas a Cristo urgentemente y le pides perdón y lo recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador, entonces esa saeta te va a alcanzar. Y un día vas a ser lanzado al lago de fuego, donde yacerás allí por toda la eternidad. Entonces Dios ahora te dice, soy un juez justo, pero también soy amor. Y como te amo, emití un juicio sobre mi hijo y lancé la saeta y a él lo alcanzó. Y no quiero que tú vayas a recibir ese mismo castigo. Por lo tanto, arrepiéntete en esta misma hora. Pídele perdón a Jesús por tus pecados y reconoce que Él fue asaeteado por causa tuya. Y recíbelo en tu corazón y dile que te salve. Y entonces nunca, nunca tendrás que alcanzar ese lago de fuego. Porque si vas a Cristo para salvación, entonces hallarás un lugar en el cielo. Y en vez de ir a un lugar de tormento, irás a un lugar de paz, un lugar de comunión con Dios, un lugar donde tu alma puede hallar esa paz que tal vez nunca encontraste a lo largo de la vida, pero que hoy Dios te la ofrece a través de Jesús. Por eso no busques más que la gente te mienta. Acepta esta realidad. Aprópiate de este ser maravilloso, de Cristo Jesús, y entonces, ya que estás en la mira, puedes cambiar el destino eterno de tu alma. ¿Seguirás en la mira de Dios o cambiarás yendo a Jesús para salvación? Busca a Jesús urgentemente antes de que la saeta de Dios te alcance. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo y hoy necesitas arrepentirte, necesitas volverte a Dios urgentemente para no seguir en la mira. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa y medita en esto. No demores esa decisión. Dios está esperando, Dios sabe dónde está y Dios te buscará. Y allí está tu esperanza, en Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Búscalo y arrepiéntete y recíbelo. Nos encontramos en el próximo programa. Dios te bendiga. Hasta entonces.